Buenos días, mi nombre es María Belén Recio Madueña de la licenciatura en Ciencias Biomédicas. Este video trata acerca de todo lo que se vio en el parcial número 1 de genética humana. Vamos a entrar un poco al mundo de la genética. Primeramente empezaremos con un poco de la historia y el desarrollo de la genética humana. Hace muchos años, un anatomista inglés llamado William Harvey, a él se le atribuye la primera formulación de la epigénesis. Esta sostiene que estructuras tales como órganos corporales no se encuentran presentes inicialmente en las primeras etapas del embrión, sino que en su lugar se forma uno nuevo. Pero esta teoría entraba directamente en conflicto con la performación, que afirmaba que las células sexuales contenían un adulto completo en miniatura, perfecto en cada detalle, denominado homúnculo. Es decir, un espermatozoide contiene una personita chiquita en su interior. Alrededor de 1830, Matthias Scheiden y Theodor Swan propusieron la teoría celular, que afirmaba que todos los organismos están compuestos de unidades básicas denominadas células, que derivan de estructuras similares preexistentes. La idea de la generación espontánea, la creación de los organismos vivos a partir de componentes no vivos, fue demostrada falsa por Louis Pasteur. Otro personaje muy importante en la genética es Gregor Mendel. Era un monje que realizó durante una década una serie de experimentos utilizando plantas de guisante. Mendel aplicó las técnicas de análisis cuantitativo de datos a sus resultados y demostró que los caracteres pasan de padres a hijos de una manera predecible. A él se considera el padre de la genética. Mendel publicó sus experimentos con guisantes en 1865 y 1866. Los principales motivos por los que Mendel eligió el guisante como material de trabajo fueron los siguientes puntos. Eran muy baratos, fáciles de obtener, ocupaban poco espacio y tenían un tiempo de generación relativamente corto. Producían muchos descendientes. Existían variedades diferentes que mostraban distinto color, tamaño, por lo tanto mostraban variabilidad genética. Eran fácil de realizar los cruzamientos y posteriormente se postularon las tres leyes de Mendel. Número 1, ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación. Segunda, ley de la separación o disyunción de los alelos. Y tercera, la ley de la independencia de los caracteres no antagónicos. Aproximadamente al mismo tiempo se propuso la teoría cromosómica de la herencia. Los científicos comenzaron el estudio de la herencia de los caracteres en la mosca de la fruta, llamada Drosophila melanogaster. Se descubrió una mosca con ojos blancos en una botella que tenía moscas normales de tipo silvestre con ojos rojos. Esta variación se había producido por mutación en uno de los genes que controla el color de los ojos. Ahora pasaremos al tema de la herencia y los caracteres hereditarios. Todos los seres vivos tienen características que se pueden transmitir de padres a hijos, como Mendel lo había dicho. Pero ¿qué es la genética? Esta es una ciencia que estudia los componentes hereditarios que producen variabilidad entre los seres vivos. Esto es la herencia. Como sabemos, tanto plantas como animales están formados por células. En el núcleo de todas las células se encuentran los cromosomas, que son encargados de transmitir los caracteres. Bueno, antes de entrar, nos ponemos en contexto.
un poco acerca de la célula. Esta constituye la unidad estructural y funcional básica de los seres vivos, ya que es capaz de realizar por sí mismos 3 funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción, por supuesto. Las células eucariotas están constituidas por 3 estructuras básicas, que es la membrana plasmática. Esta regula el intercambio de sustancias del medio externo hacia el medio interno. El citoplasma es una sustancia viscosa con sustancias en el que se encuentran los organelos, que son responsables de diferentes funciones de la célula. También el núcleo celular, este es muy importante, este dirige la actividad celular que contiene todo el ADN. El organismo contiene aproximadamente de 70 a 100 billones de células en diferentes músculos, órganos, tejidos del cuerpo. Bueno, y dicho esto, hablaremos de los cromosomas y los genes. Los cromosomas son cadenas de ADN superenrolladas, compuestas por moléculas. Un determinado trozo de ADN constituye un gen. Los genes portan la información que permite crear un nuevo organismo y la transmiten mediante el código químico. Existen genes para el tamaño del color de ojos, de la piel, etc. Cada cromosoma contiene numerosos genes. Un gen es un fragmento de ADN que lleva la información para un carácter hereditario. El conjunto de genes que determinan todos los caracteres hereditarios de una especie recibe el nombre de genoma humano. El ADN tiene las instrucciones que necesita un ser vivo para nacer y reproducirse. Bueno, ahora hablemos un poquito sobre el ADN. Esta es una cadena de doble hélice. Las 2 cadenas se unen mediante 4 bases nucleótidos que codifican la información genética. Estas son adenina, guanina, timina y citosina. Los cromosomas pueden observarse bajo el microscopio cuando las células están en división. Cuando la célula va a comenzar la división, la cromatina se individualiza y adquiere una forma condensada parecida a un bastón. En división celular, el material genético, el ADN, se reparte por igual entre las células hijas. Para ello es necesario que previamente se haya producido la duplicación del ADN. En casi todas las células, los cromosomas se observan siempre en pareja. Estas reciben el nombre de cromosomas homólogos. El conjunto característico de los cromosomas de una especie constituye el cariotipo. Cuando se ordena por pareja en un gráfico, este recibe el nombre de cariograma. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se heredan los cromosomas? Bueno, cada célula de nuestro cuerpo tiene un total de 46 cromosomas o 23 pares, que heredamos la mitad de nuestra madre biológica y la mitad de nuestro padre biológico. En la herencia, el sexo, como ya sabemos, el sexo es una especie humana que está determinada por cromosomas sexuales X y Y. Las mujeres son homogaméticas porque tienen cromosomas XX y los hombres heterogaméticos porque tienen cromosomas X y Y. Es decir, si en el momento de la concepción que une el óvulo X con un espermatozoide X, el cigoto dará lugar a una mujer porque tendría XX. Y si se une un óvulo X con un espermatozoide Y, dará lugar a un hombre, es decir, porque es X y Y. Ahora hablaremos un poco sobre la reproducción celular. Sabemos que las células dan lugar a nuevas células en los organismos. Esto coincide con la creación de un nuevo ser.
En los pluricelulares, las células forman parte de diferentes tejidos para sustituir a las que se mueren o para crecer. En células procariotas es un poco diferente. Se produce la división simple por bipartición, así se llama el proceso. El ADN de la bacteria se duplica y forma dos copias idénticas. Cada copia se va a un punto de la célula y más tarde se divide la célula en dos mitades. Así se forman dos células hijas iguales, más pequeñas que la progenitora. Y en las células eucariotas se diferencia de esta por los procesos de reproducción celular, la división del núcleo y la división del citoplasma. En eucariotas, para que se dé el proceso de división nuclear, es necesario que previamente otro proceso se replique el ADN, que sería la autorreplicación del ADN. Esto ocurre al final de la etapa del ciclo celular, llamada interfase. Y después comienza la mitosis, que se divide en varias etapas. Primeramente está la etapa de la profase. En esta fase ocurre la conversión de cromatina en cromosoma. Se duplican los centriolos y aquí es cuando desaparece la membrana nuclear. Por consiguiente está la metafase. Ahí es donde todos los cromosomas se encuentran situados en el ecuador de la célula, alineados en el medio. La siguiente es la anafase. Las cromátidas se separan y se desplazan hacia los centriolos al mismo tiempo que van desapareciendo las fibras del uso mitótico. Se reparte el material hereditario y ahí termina la mitosis. Por último ocurre la división del citoplasma, que es la citocinesis. Aquí es donde se divide el citoplasma en dos partes con la repartición de organelos celulares y se da lugar a dos células hijas diploides. Ahora hablaremos sobre los cromosomas homólogos y los genes alelos. Heredamos de nuestros progenitores dos juegos de cromosomas, uno procedente del padre y otro procedente de la madre, como ya había mencionado. Todas las células somáticas del ser humano tiene 23 pares de cromosomas. Cada par contiene uno de los caracteres, una pareja de genes en posiciones análogas, aunque no necesariamente con la misma información. Esos dos genes portadores de la información para el mismo carácter se le denomina alelos. Y la pareja de cromosomas se le conoce como par de cromosomas homólogos. Los alelos son formas alternativas del mismo gen que ocupan una posición idéntica en los cromosomas homólogos y controlan los mismos caracteres, pero no necesariamente llevan la misma información. Los genes trabajan por parejas, ya sea por un mismo carácter, por ejemplo el color de los ojos. Hay dos alelos que se encargan de ello. Si lo pensamos, solo habrá tres tipos de personas. Esto lo vamos a representar con letras: los AA mayúscula, los AA minúscula y los A mayúscula y A minúscula. Los individuos con el mismo tipo de alelo se le denominan homocigotos para ese carácter. Y a los A mayúscula y A minúscula, a esos individuos con los alelos diferentes se le va a denominar heterocigotos para ese carácter. Ok. Y el A mayúscula es el alelo dominante y el A minúscula es el alelo recesivo. En este caso se habla de dominancia, pero también existe la codominancia. Puede suceder que dos alelos de un determinado carácter sean equipotentes, es decir, ninguno domine sobre el otro. En ese caso, los individuos heterocigotos o híbridos
portadores de ambos alelos tendrán características intermediarias y manifestarán las dos. Se habla entonces de la codominancia. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿qué genes se manifiestan? Ok, el conjunto de genes de un individuo es su genotipo. Aunque haya al menos 2 genes o 2 alelos para cada carácter, no siempre se manifiestan los dos, ya que unos genes son dominantes y otros genes son recesivos. Cuando hay genes dominantes, los recesivos no se manifiestan. Así una persona tenga genes para el color de pelo negro procedentes del padre y para el color rubio procedentes de la madre, será morena, ya que el gen dominante es el color del pelo negro. Para que se manifieste un carácter recesivo del gen, para ese carácter tiene que estar presente en los 2 cromosomas. Es decir, los dos tienen que ser genes recesivos. Y el aspecto que un individuo presenta es su fenotipo. Por ejemplo, yo represento mi color de ojos verdes, mi piel blanca. Eso es mi fenotipo. Pero no solo depende de los genes, también existen los factores externos que pueden influir en ello. Por ejemplo, el sobrepeso no viene de mis genes, sino de mis hábitos alimenticios que tengo. Ahora pasaremos a hablar acerca de la estructura del ADN y su función. La pregunta es, ¿cómo está constituido el ADN? Bueno, esta es la molécula que consiste en largas cadenas de polinucleótidos, conocidos como cadenas de ADN o hebras de ADN. Cada una compuesta por 4 tipos de nucleótidos y unidos por enlaces de hidrógeno entre las bases de los nucleótidos. El ADN está constituido por un nucleoide, una base, que es el esqueleto, el azúcar fosfato y el enlaces fosfodiéster de 5 a 3'. Los nucleósidos del ADN están constituidos por una base nitrogenada más el azúcar. Los tipos de nucleósidos son nucleósidos purínicos. Estos, su terminación es el sufijo -ina, que son la adenosina y la guanosina. También los nucleósidos pirimidínicos, que son la citidina, la timidina y la urinidina. Ahora los nucleótidos, estos están compuestos por el azúcar fosfato más la base nitrogenada. También quiero mencionar que hay otra molécula llamada ARN, que también es un ácido nucleico. Esta se diferencia del ADN porque el ARN tiene una cadena y el ARN tiene doble cadena. También su azúcar, que la del ARN es ribosa y la del ADN es desoxirribosa. Otra diferencia es que difieren en una base nitrogenada, que el ADN tiene timina y el ARN tiene uracilo. Y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención brindada.